pero cuando uno sale a hacer trabajo de campo para colectar muestras, los trucos que tienen que hacer mis colegas para que coman los estudiantes son extraordinarios. Son colegas que en términos formales son parte de la élite científica porque son investigadores de primer orden, pero todos sabemos, por ejemplo, de lo complicado que es estar tratando de conseguir recibos de una fonda en una carretera en Sonora para luego transformación pacífica del país. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregoneros de la 4T, en busca de la información para esta cuarta transformación. Un servidor y amigo Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Señores, en esta ocasión el biólogo, uno pues se pudiera decir que pues pudieran ser un poquito más reservados en sus palabras, pero no, ustedes lo pudieron escuchar en el intro del video. No pueden comer en fondas, así tal cual. Es muy difícil para ellos conseguir facturas, porque obviamente cuando salen a hacer estudios de campo tienen que comprobar todo. A mí se me hace eso algo, pues la verdad, de cierta forma hasta mentiroso. Hemos visto cómo varios comercios pues ya utilizan varias maneras de poder pues obviamente realizar sus pagos con su tarjeta. Y obviamente algunos sí te emiten pues obviamente su factura, ¿no? Así que ellos se quieren excusar diciendo que por eso es que tienen que acudir en restaurantes de lujo para poder facturar. Y en una situación, y en esta entrevista que se presentó con Aristegui, en donde le comenta sobre todos estos recursos que se utilizan, que dicho sea de paso, también el presidente de la República, acertadamente, porque aquí lo comentan también en esta entrevista, ha dicho que, pues de todo el presupuesto que se designa a estos investigadores, la mayoría se utilizan para gastos que no son directamente para la ciencia. Ante esta situación, el señor, que van a escuchar ustedes, pues se fue en contra del presidente de la República, dando a entender que pues él no entiende nada de los científicos, no entiende nada de la ciencia y que en cierta forma pues no debería de opinar. Y así como ustedes escucharon, pues los señores no pueden estar comiendo en fondas porque simplemente pues no les da. Ustedes ahorita lo van a escuchar. Así fueron las declaraciones del señor biólogo Antonio Lascano, que dicho sea de paso también una científica, pues lo echa de cabeza. Además, vámonos directo con esta científica que había dado a conocer, María Elena Saqueiro. Vean ustedes para que vean también en sus redes sociales: bióloga, orgullosamente UNAM, adoro a los animales, mi mayor tesoro es mi familia, amo hacer yoga, feliz y emocionada con mi nuevo presidente. Un saludo aquí a Elena Saqueiro. Espero que pues nos dé permiso de utilizar pues obviamente su comentario respecto a Antonio Lascano, pero pues sí se me hizo algo prudente. Había comentado directamente: Antonio Lascano fue el titular de la materia Origen de Vida durante años en ciencia. De hecho creo que no se ve, una disculpa, ahorita rápidamente se los voy a poner para que lo vean, ahí está ya. Antonio Lascano fue el titular de materia de Origen en la Vida durante años en ciencia y no daba clases. La daban sus suplentes, cobraba por no hacer nada. Ese señor no tiene calidad moral, obvio, defiende a criminales. Toda mi generación de la carrera de biología es testigo de esto. La materia Origen de Vida, hasta cuando les comenté a otros que solo había dado 2 clases, me dijeron: eres afortunada, nosotros no llegamos ni a conocerlo. Y así como hay varios que simplemente nada más van a cobrar y nunca se les ve. Ah, claro, pero cuando se trata de estar criticando, los señores se sienten muy ofendidos. Vean la situación que se presentó en esta entrevista, todo lo que él comentó. Obviamente aquí se los vamos a mostrar, señores, cómo no. Escuchen nada más. ¿En qué momento, doctor Antonio Lascano, que se vive, usted dice, ojalá que reconsidere el presidente? ¿Usted habla de fobias? ¿Piensa que el presidente tiene fobia a la ciencia, fobia a la academia? ¿Cree que esa es la motivación? Bueno, cuando menos no comprende ni lo que es la academia ni lo que es el mundo científico, por un lado. Y por otro lado, permítame recordar lo que pasó en los años 30, cuando creo que fue don Alfonso Reyes el que se recibió a los intentos de crear una cultura de jicaritas, el jicarismo, ¿no?
¿Cómo? Y yo, el jicarismo, como las jicaritas estas. A ver, ¿cómo fue eso? Uh-huh. Bueno, hubo un intento que vino del Estado postrevolucionario para privilegiar el mundo indígena, el mundo local, el mundo de la provincia, un término que a mí me irrita mucho, pero en fin, y entonces don Alfonso Reyes criticaba ese arte diciendo es una forma de jicarismo. No es lo mismo Diego Rivera que algunos de sus seguidores de tercera generación, como lo puede uno ver en muchos murales. No es lo mismo el Huapango de Moncayo, con un énfasis nacionalista muy claro, algunas piezas musicales que son absolutamente prescindibles, que salieron de esa época. No hay que olvidar que hubo un momento en el que se les dijo a los niños en México, también en el México postrevolucionario, que en lugar de escribirle a Santo Claus le tenía que escribir a Huitzilopochtli, cosa que probablemente horrorizó a más de un infante pensando en lo que hubiera podido aparecer al día siguiente en el nacimiento. No hay que olvidar lo que pasó, por ejemplo, con el licenciado Echeverría cuando fue presidente de la República, esta recuperación muy forzada de las tradiciones nacionales. Si uno ve parte del discurso presidencial y parte del discurso de la doctora Álvarez Bulla, hay una idea de que volvamos al conocimiento tradicional, volvamos al conocimiento popular, sin darse cuenta que son conocimientos que los antropólogos, quienes investigan científicamente la medicina herbolaria, etcétera, están analizando, recuperando constantemente, y parece que el presidente tiene una idea un poco provinciana, para usar ese término que me molesta, de lo que es la ciencia contemporánea. Eso no es raro. Hay mandatarios en la historia reciente del mundo que les ha costado mucho trabajo entender la independencia que tiene que tener el aparato científico, el aparato cultural, el aparato de las humanidades para poderse desarrollar libremente. Doctor Antonio Lascano, no puedo no preguntarle, digamos, de otra manera el tema del uso de los recursos. Aquí, bueno, se ha hablado de la legalidad ya reconocida por la Corte, de la existencia de este foro, etcétera, ya lo que aquí se ha explicado ampliamente. Pero a ver, detengámonos también en este otro punto, el que el presidente de la República enfatiza. Desde luego no por ser científico, pues eso no significa necesariamente que esa persona que se dedica a la ciencia sea puro, impoluto por definición y que no puede haber una conducta irregular de algún científico o de un funcionario de la ciencia. Eso creo que estamos de acuerdo en que, por supuesto, nadie está exento de alguna conducta eventualmente delictiva o irregular, siendo o no científico. O sea, el ser científico no exime de esta posibilidad. Eso creo que estamos de acuerdo. Corso, perdón, si me permite ponerlo en esos términos. No es una patente. No es ni debe ser una patente de corso, ser científico, ser académico, eso, o ser intelectual, nada que ver. Eso estamos de acuerdísimo. Cualquier ciudadano, haga lo que haga, puede ser sujeto de investigación si hay elementos para imputarle de algo. Dejémoslo ahí. El uso del dinero público en este país, lo sabemos, pues ha sido motivo de abusos y de excesos y cosas extremas en la historia nacional. En el caso en específico, en su experiencia, cabría una revisión crítica de cómo en su percepción de las cosas se ha usado el dinero público destinado a la ciencia. Pero bueno, a ver, volvamos al tema de un inmueble en Coyoacán, en lugar de Iztapalapa, o de tener choferes, o de un chef para el director del CONACYT, o restaurantes de lujo pagados con dinero público en lugar de que ese recurso hubiera sido destinado a otras cosas, o los datos que dio el presidente, déjeme aquí recuperar. Hablaba, por ejemplo, de los 100 millones de pesos y de 471 millones 100 millones de pesos para ciencia y 471 millones de pesos para gastos de operación, es decir, chofer, celular, bocadillos, comida, viajes. Bueno, en su valoración crítica, doctor Antonio Lascano, ¿ha habido excesos, hablando de excesos, en el uso de ese dinero que debería ser para la ciencia, para otras cosas que pues alimentan una especie de élite científica que, si queremos o no plantearle del viejo régimen, es un agregado? Simplemente hablemos de una élite científica que puede
haberse visto beneficiada durante años con ese dinero público. Vamos a ese filón, doctor, le propongo. A ver, cualquier abuso de los recursos públicos, no solo del dinero, del espacio, de la fama, etcétera, es absolutamente reprobable. Yo creo que eso es una cosa en la que todos coincidimos. Yo creo que coincidimos el presidente, la doctora Álvarez Bulla, ya son alguien que no es más que un profesor como yo. Yo creo que en eso no hay ninguna duda. Pero lo que la gente tiene que tomar en cuenta es que donde hay una supervisión constante, exhaustiva de los gastos, es precisamente en el dinero que se otorga para grupos científicos o para individuos que están haciendo investigación. Aquí déjeme decirle algo que la gente no sabe. Mire, lo conozco de manera directa y por mis colegas en la Facultad de Ciencias. Cuando uno sale, no es mi caso, pero cuando uno sale a hacer trabajo de campo para colectar muestras, los trucos... Mira, ahí sí voy a hacer un alto, porque ya ustedes escucharon que dice que hay muchas cosas que la gente no sabe. Pues sí lo sabemos, no somos ignorantes. No solamente se maneja en el mundo de la ciencia, también hay obviamente empresas, también hay amigos que trabajaban en el SAT, en parte del SAT, que salían de comisiones, pues obviamente les dan y les giran un presupuesto, pero es un presupuesto limitado, no las exageraciones que tienen estos señores a cartera abierta y sobre todo... Sí sabemos que se tiene que facturar para poder obviamente deducir esos gastos, para comprobarlos. Eso no es algo que necesitemos ahora sí que tener una maestría para poder saber. Y sí lo entendemos y lo entendemos muy claro. Lo que sí no entendemos, cómo es posible que tengan gastos elevados en cuestiones de alimentación. Y sobre todo, como ustedes, si van a escuchar a continuación, argumenta de que es muy imposible buscar una facturación en fondas. Hay lugares que no es necesariamente que tengan que ir en restaurantes de lujo que te facturan. Muchos lugares. Yo creo que todos hemos ido a comer, y no es por dar marcas, pues obviamente en lugares de hamburguesitas, en alguna otra pues tienda en donde puedan ustedes ahora sí que consumir tus alimentos y no sea de una manera elevada, como estos señores se dan el gran lujo. Como tienen la cartera abierta, se pueden dar pues el lujo de comer lo que ellos quieran. Y todavía cínicamente comenta que en las convenciones que hacían, pues estos bocadillos eran lamentables. Ustedes lo van a escuchar. Que tienen que hacer mis colegas para que coman los estudiantes son extraordinarios. Son colegas que en términos formales son parte de la élite científica porque son investigadores de primer orden, pero todos sabemos, por ejemplo, de lo complicado que es estar tratando de conseguir recibos de una fonda en una carretera en Sonora para luego pretender el reembolso de ese dinero. En primer lugar. En segundo lugar, uno no puede hacer ningún truco en términos de los gastos de viaje. Todo tiene que estar perfectamente justificado. Es absolutamente imposible que uno pueda tener un abuso de esos recursos. Si alguien lo hizo, que se le castigue. Me detengo un segundito aquí, déjeme interrumpir. Para tratar de encontrar un punto también de necesidad de revisión. Usted dice que cualquier gasto que se haga de bocadillos, de viajes, etcétera, se tiene que justificar. Aquí, bueno, también tenemos que ir al punto de los mecanismos que pueda tener el propio foro, por hablar del foro, para supervisar los gastos y qué flexibilidad se tiene o se ha tenido para justificar gastos que se han referido, celulares, choferes, restaurantes de lujo. Si comparamos, si contrastamos la narración que usted nos hace de la dificultad que existe para que los jóvenes que hacen ciencia puedan tener recursos para comer, tal cual, pues eso, en contraste con lo que sí puedan ser las facturas del San Angelín, ya el anuncio hago, no por decir cualquiera, del director o directora o quien sea funcionario de CONACYT. Ese es el punto de choque. Yo he dicho y lo creo firmemente que si hay esa conducta, desde luego se tiene que exponer, no para dar pie a una acusación de delincuencia organizada, que eso me parece un exceso total, pero sí revisar hasta dónde precisamente el tipo de organización y de utilización del dinero público en el país, en este caso en específico de la ciencia, da para que esté este tremendo contraste. No hay para recursos específicos de la ciencia, pero sí los hubo
para sostener pues este tipo de prácticas que pueden ser comunes en un circuito específico de la élite científica en México? De eso es de lo que le pregunto, doctor. Bueno, mi experiencia concreta es que las comidas que ofrecía el foro eran bastante lamentables, ¿eh? Eso de suponer que era en restaurantes de lujo, a mí ciertamente nunca me tocó. Pago de viajes, yo le puedo decir en concreto. ¿A qué le llama lamentables, doctor? Perdón que lo interrumpa para además tener precisión. Pues los bocadillos no eran precisamente lo que uno entendería como algo de lujo, no eran rebanadas de pechugas de pollo rellenos de huitlacoche, sino francamente parecían como esas fiestas que organiza uno en la preparatoria con galletas Marías o pan Bimbo para seguir haciendo la propaganda pública. A mí nunca me tocó ver una sola comida de lujo, en primer lugar. Nunca me tocó un viaje del CONACYT, eso lo tengo que decir, que fue una invitación a dar una charla como parte de una reunión de un convenio entre Francia y México en San Luis Potosí. Me pagaron el boleto de avión. El vuelo de México a San Luis Potosí no tiene primera clase y si la tuvo ciertamente no me tocó. Y fue una comida muy simpática por los compañeros de mesa, pero no era precisamente una comida de lujo. Si hubo lujo, si hubo dispendio, que eso se castigue, se explique y demás, pero quiero subrayar un punto: absolutamente todos los gastos del foro fueron fiscalizados y aprobados por las mismas oficinas del CONACYT. En ciencia uno no tiene la posibilidad de estar gastando de una manera independiente porque todos los presupuestos vienen etiquetados. Si hubo excesos, que se castigue, lo hemos dicho, pero también que como la administración actual del CONACYT en sus primeros 2 años aprobó esos gastos que se hacían. ¿Por qué se compró una casa en Coyoacán y no en Iztapalapa? Bueno, yo diría Coyoacán está más cerca de Ciudad Universitaria que de Iztapalapa y se hizo un análisis que fue aprobado por las instancias legales en su momento, en que quedó claro que no valía la pena estar gastando en rentas de oficinas cuando se podía tener un patrimonio del foro que finalmente era parte del CONACYT. Se insiste mucho en que era una asociación privada, pero una asociación privada porque era lo que la ley exigía. Allí no había ningún exceso, no había ningún dispendio. Si de exigir cuentas se trata, a mí me gustaría saber cuánto paga de renta el presidente de la República o quién paga los boletos de avión en sus viajes. Si resulta que lo hace el presupuesto nacional, me parece perfectamente adecuado, pero por ejemplo no hemos visto el reporte de los gastos que hizo la doctora Gutiérrez Müller cuando fue a Europa para tratar de conseguir una serie de piezas que se prestaran a México. La transparencia tiene que ser absoluta para todos los casos. Yo creo que con eso todos estamos de acuerdo. Pues la transparencia es lo que tiene que prevalecer en esto y la discusión abierta y amplia de los diferentes ángulos que tiene esta historia que ya pues ha ido subiendo de tono. Pues ya ven ustedes, queriéndose zafar, diciendo que el presidente de la República también utiliza los recursos, pues obviamente del erario público. Pues es el primer presidente que vemos que va en vuelos comerciales y no anda en sus avioncitos privados, pues obviamente que simplemente le costaba más a la nación. Independientemente de eso, la manera en cómo se quieren justificar se me hace muy lamentable. Les había mostrado los tweets que había dado a conocer María Elena Sequeiro. De igual forma la gente comenta respecto de este biólogo. Metí la materia con él y todo el semestre solamente fue a dar clase 3 veces durante el semestre. Las demás clases las daban sus ayudantes. Bendita universidad, cobrar sin trabajar. Yo solo lo vi el primer día, luego fue como 5 minutos a la mitad del semestre y para invitarnos a una conferencia que iba a dar, para que se le llenara. A mí me cae muy mal, pero trabajo de investigación de importante sí tiene. Lo que también creo es que se aprovechó de su reputación para darse la gran vida y ahora se han limitado ciertas cosas. Arde porque se cree merecedor de esos privilegios. Ha envejecido muy mal. ¿Cómo lo ve?
Me gustaban mucho sus investigaciones, por eso me metí a la materia, que era opcional. Lo admiraba y hace años empecé a ver su decadencia. Pues sí, así las cosas con este biólogo. Como ustedes pueden ver, pues Lazcano, Antonio Lazcano. Pues señores, así es como se expresó el señor ante esta situación que se presenta, también argumentando que se trata de una persecución por parte de Gers Manero, tal parece, y él lo alega. No les presenté esa parte, si ustedes lo quieren ver, aquí les vamos a dejar pues obviamente las páginas del video completito, en donde también comenta que tal parece que es una venganza que está maquinando Gers Manero en contra pues de estos científicos, de estos investigadores. Pregoneros, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Espero que sigan pasando un agradable día. Ya hoy sábado 25 de septiembre. Señores, nos vemos en una siguiente emisión. Servidor y amigo Irving Rodríguez. Recuerden, estamos en busca de la información para esta cuarta transformación. Nos vemos hasta la próxima.